Uno de los más grandes misterios de Minecraft son las cuevas, esos lugares oscuros y estrechos donde pueden haber monstruos. Las cuevas también son una gran fuente de materiales como el oro, el hierro, el diamante, etc. Lo curioso de estos sonidos es que parecen no tener una explicación, son sonidos espontáneos que van desde sonidos de minas hasta sonidos de campanas. Existen muchas teorías, por ejemplo, antes los jugadores pensaban que estos sonidos señalaban la llegada de Herobrine a nuestro mundo y posiblemente cerca de matarnos. También he leído en un foro de Reddit, que decía que tal vez estos sonidos provenían de una gigantesca bestia que nadaba debajo del bedrock. Pero el origen sobre estos sonidos es bastante distinto. Antes de siquiera teorizar sobre el verdadero origen de estos sonidos, debemos comprender al 100% lo que sabemos sobre ellos mismos. Para empezar, el nombre oficial de estos sonidos es ambience, que en español significa ambiente o atmósfera en un sinónimo. Estos, como ya sabemos, son en total 19 sonidos aterradores creados por C418, que pueden sonar cuando el jugador esté bajo tierra o en una cueva oscura. Además, estos sonidos no solo pertenecen al mundo normal, también pertenecen al inframundo y al end. Incluso estos sonidos aplican al multijugador. La única condición para que estos sonidos se reproduzcan es que el jugador esté bastante cerca o adentro de un lugar con una oscuridad de alto nivel, más específicamente un nivel de luz menos de 8 para los que quieren ponerse técnicos. Estos sonidos no se reproducen si es que el lugar recibe luz del sol. Es por esto que también los puedes escuchar estando en la superficie cerca de una cueva o incluso un cañón. Los sonidos no representan un peligro para el jugador, solo son sonidos asustadores que están ahí, y tampoco llevan a algún mineral específico. Lo único que hacen es guiarte hacia zonas oscuras bajo esa área. Los sonidos no representan monstruos hostiles cerca ni mucho menos, solo son una señal de un área con oscuridad, digamos, considerablemente muy alto. Si juntamos toda esa información, tenemos sonidos que no provienen de cuevas como tal, sino que provienen de la oscuridad. Tampoco tienen un límite de distancia, se puede escuchar en cualquier parte de todo el mundo. Sabemos que el único sonido que podemos escuchar sin importar el lugar, distancia o dimensión, es la de un Wither spawneando. Es por esto ha nacido una extraña teoría en un post de Reddit que nos indican que estos sonidos distantes provienen de un Wither. Resumiendo, según EABlocks, creador de la teoría, estos sonidos son los mismos que hace un Wither, solo que estos están más distorsionados y con menor volumen. Y también dice que hace tiempo existió un Wither en ese mundo. Esto lo podemos confirmar gracias a las figuras en los bloques de los templos abandonados que existen en los desiertos. Según las teorías, este Wither causó mucha destrucción y muerte a su paso, y que este jamás fue derrotado, sino que se encuentra en las Far Lands muy lejos de donde se encuentra Steve. De hecho, según EABlocks, cuando spawneamos a un Wither, no estamos creando a un Wither, sino que estamos teletransportando hacia nosotros a ese Wither existente que hace mucho destruyó todo. Entonces los sonidos de las cuevas, que son de un Wither, provienen de las Far Lands gracias a que el Wither está haciendo destrucción en el mismo. Cabe destacar que esta teoría, aunque sea muy interesante, no tiene demasiadas pruebas como para confirmar al 100% que todo esto es real. Y aunque creamos que estos sonidos provienen de un Wither, la verdad, no, existen algunos sonidos que aparentan no ser del Wither sino de otra cosa. Al escuchar todos los sonidos y poner bastante atención, nos vamos dando cuenta de que son más bien sonidos musicales que otra cosa. De hecho, los primeros 8 sonidos no son más que sonidos aleatorios conseguidos de alguna parte de internet. Algunos siendo sonidos de viento o sonidos de suspenso tradicionales como un violín. Pero hay algunos efectos que son muy raros. El sonido número 8, por ejemplo, es claramente un Blaze respirando lentamente. El 11 es un sonido de carro de minería andando. El sonido número 16 es un sonido de golpes metálicos. El 17 parece un sonido de una puerta de hierro, cerrándose con una campana al lado. El 18 es un sonido de carro de mina cayendo.
Y te juro que el sonido 19 parece un clicker de The Last of Us. Lo único que parece que hacen los sonidos, es generar estrés y miedo al jugador que esté cerca de un lugar oscuro. Pero digamos que si no es un Wither el que provoca estos sonidos, ¿qué es? Yo creo que estos sonidos no significan absolutamente nada. Y de que esta posibilidad es la más interesante por mucho, digamos que nos cuenta más sobre la vida pasada de Steve. Digamos que son alucinaciones auditivas generadas por un trastorno postraumático que sufre Steve. Que se proyecta cada vez que éste está cerca de la oscuridad. Ya sé que esto suena sacado directamente de las drogas, pero esto tiene una explicación. Una alucinación auditiva es cuando una persona escucha voces o sonidos que no están allí. Estos sonidos solo provienen de la mente de la persona, y aunque estos sean unos de los síntomas de la esquizofrenia, no están relacionadas necesariamente con una patología mental. Sino que estos sonidos provienen de un recuerdo que traumó a la persona en la vida, y que estos sonidos solo proyectan un mal recuerdo de algo muy traumático que sufrieron en la vida. En este caso, Steve solo tiene estos recuerdos traumáticos gracias a la oscuridad. Entonces esto explica por qué cuando estamos en una cueva oscura o bajo tierra se escuchan sonidos sin sentido alguno. Y esto es bastante interesante, ya que nos cuenta un poco más sobre el pasado de Steve y lo que ha sufrido. Y aunque en alguna parte de sus traumas hay un blaze y también sonidos de carros de mina, no existe una narrativa clara para el caso. Resulta que existe una teoría que nos cuenta, que hace mucho tiempo hubo un grupo de mineros en esas cuevas que murieron a causa de un accidente, lo cual le da más sentido a los sonidos de minería como carros andando. Según la teoría, si escuchas estos sonidos en secuencia, representan algo que ocurrió antes en esa misma cueva con unos mineros que estuvieron allí. Básicamente los sonidos cuentan un accidente que pasó allí hace años que terminó en una gran cantidad de muertos gracias a un accidente causado por los carros de minería. Acá termina todo, te invito a dejar tu opinión acerca del video, también te invito a dejar tu like y que te suscribas si no lo has hecho aún, los quiero, bye.